de 100,000 metros cuadrados que es el que ven, y en la parte posterior un centro de exposiciones. Y el centro de exposiciones era para las exposiciones. Nosotros decidimos, el edificio de oficinas, hacer la parte seria, la parte, digamos, formal y la parte de fiestas en la parte posterior, en el edificio de exposiciones, que ahí ya pudimos expresar el color en la parte interna del edificio con una fachada de cristal que expone a doble altura y triple, son como 5 alturas ahí arriba para colgar literalmente cualquier objeto, un avión, etcétera, fruto de las exposiciones que para lo que fue hecho. Entonces, este ejemplo nos sirvió a expresar cómo nuestra filosofía de forma, cuidado de la forma, escala y color se aplica y nos dimos cuenta que no es la escala del aplanado o del repellado con color, sino que simplemente es general en cualquier material y en cualquier escala. Es otro edificio que nos tocó hacer un año después del World Trade Center con la misma filosofía de simplicidad, la geometría de la planta, que tenía que tener una determinada dimensión, a la hora de hacer los alzados, quedaba demasiado pesado el volumen. Ahí lo que hicimos es hacerle una ranura central con un patio triangular en cristal que lo que hace es que rompe la verticalidad y te hace más esbelto el volumen. Y la parte de abajo es un gran pórtico a 5 niveles que toma la escala de la avenida Insurgentes donde está puesto el edificio. Entonces, así como los edificios clásicos, pues tienen su basamento, su cuerpo y su remate, ¿no? Esos 3 principios aquí los aplicamos, pero sumando esa simplicidad formal de saber que nunca, así casi por juramento, nosotros vamos a hacer un edificio con una colindancia ciega. Es un principio que lo hemos mantenido hasta la fecha y creo que ahí vamos, ahí la llevamos, pero no hemos participado nunca en proyectos en donde heredes a la ciudad una fachada ciega con falta de responsabilidad, puesto que igual el edificio junto, aunque tenga también la misma altura, nunca se va a hacer de esa altura y te va a quedar una fachada muy desagradable que se la van a tener que fletar todos tus hijos y tus nietos durante varias generaciones. Entonces, en este caso, nosotros hacemos elementos que seamos responsables 360 grados, que no dejemos herencias y que sean esculturas a futuro y prácticamente atemporales, ¿no? Pero es un tema muy importante. Aquí en este caso aplicó la misma esencia del World Trade Center en la fachada, es una fachada de 4 lados, no tiene manganería exterior, pero el material es granito natural gris y cristal a paño. O sea, tampoco hay cancelería exterior y tampoco hay ningún tipo de obstáculo que haga que la lluvia ácida o el polvo de la ciudad sea contaminante para la fachada del edificio. Muy cerca de esto entran las otras escalas en juego y me pide un amigo mío que le haga su casa. Esta casa, que es la Casa Armela, yo estoy en un viaje en Venecia, que es la fotografía que ven ahí, cuando me pide la casa. Y literal, en el camión de turistas que me movía de lado a lado turístico en Venecia, yo enamorado con este descubrimiento de los callejones de Venecia, es cuando nace el concepto de esta entrada, de esta casa, en donde digo, es que yo quiero descubrir esta casa de esta misma manera y quiero, así como este callejón de Venecia me culmina con una plaza, yo voy a rematarlo con una plaza que va a ser el vestíbulo de distribución de la planta de la casa. Les quiero decir que literal se los digo que para nosotros es la misma ilusión hacer una casa de este tipo de 400 metros cuadrados que el World Trade Center que tenía 500,000 metros cuadrados, porque creo que se aplica el mismo concepto que es que lo estás haciendo para personas. Uno es para que una persona duerma, otro es para que una persona trabaja, pero nunca hay que salirte de la escala personal. Y creo que el espacio de 1x3 de mi secuestro me escaló y me trajo una adicional de escala que a lo mejor en mi época con Ricardo Legorreta no lo entendía, pero que con el tiempo, teniendo a Andrés Casillas junto y ahora con mis hijos, sí lo hemos razonado que sucedió en la oficina. De pronto empezamos
a entender la escala humana como de una forma más escalada, como más, inclusive te puedo decir que hay plafones que de repente por necesidad del espacio los ponemos a 1.90. O sea, ya por muy exagerar, los espacios de filtro para entrar y abrir una doble altura son de 2.10. ¿Por qué? Porque quieres esa emoción de entrar y descubrir. Aquí en la Casa Armela subes esta escalera, rematas con esta escultura morada, y ahorita te cuento la historia, es muy curiosa, y luego ya el vestíbulo. Esta escultura, el cliente no tenía dinero para gastar en un punto focal. Yo le dije, ay, tienes que poner una escultura. Me dijo, no tengo dinero. Bueno, les cuento que este tubo sobró de las obras del World Trade Center. Es un tubo colector de drenaje de fierro, de esos que tiras en el suelo de 40 centímetros de diámetro con ranuras. Y lo que hicimos fue tomar ese tubo, lo pinté por fuera de color morado, por dentro de color rosa mexicano, rosado, y le pusimos una iluminación interior. Entonces es un tubo mágico porque se prende y vibra con los puntos de reflexión. Costo cero y digamos que resultado emotivo 100%. Y ahorita la casa sigue siendo de mis clientes más agradecidos. Sergio Armela es un agente amiguísimo nuestro que nos sigue diciendo que la casa no le va a mover nada, que no digamos nosotros. Evidentemente el tubo de drenaje sigue ahí entronizado como una escultura de las de mejor valor. Y bueno, esta casa le das la vuelta al entrar y al dar la vuelta rematas con esta visión. Y a pesar de que la casa está en un lugar urbanizado lleno de casas, que las casas están llenos de contaminantes, que tú sabes cómo son los tanques de agua y todo lo que tienen las casas en las ciudades, nosotros por eso subimos un nivel. Al subir por el callejón que está angulado, das la vuelta y entonces subes un muro que tape toda referencia exterior. Aquí ahí ves, por ejemplo, el muro a la derecha, en la foto de la derecha, cómo se ve el cielo estrellado. Esas estrellas son luces de casas, la verdad, pero la verdad es que se ve muy bien y te da mucha privacidad. Yo me acuerdo una anécdota que te cuento muy rápido, que Luis Barragán tenía un maestro de obra. El maestro de obra se llamaba Pianito, Cipriano se llamaba. Yo le decía Pianito. Un día que llegué a casa de Barragán, me dice Luis Barragán, dice, Bosco, tengo un regalo para ti. Entonces me digo, ¿qué regalo me va a dar el arquitecto? Y de repente suba Cipriano, ¿no? Y sube Pianito. Y me dice, Pianito, le dijo Cipriano, a partir de hoy el arquitecto para ti es el arquitecto Bosco. Sí, señor, muchas gracias. Ya salí, me subí a mi coche y estaba Pianito parado junto a mi coche. Arquitecto, ¿a dónde nos vamos? Con su caja de herramientas. O sea, literal fue una transferencia como medieval. Me pasó una persona como si fuera un regalo, cosa que lo quise muchísimo al Cipriano. Estuvo conmigo muchísimos años, ya se fue al cielo Cipriano también, pero un día me contaba, obviamente imagínate las anécdotas que tenía este maestro de obra conmigo, ¿no? Muchísimas anécdotas. Y cuando estábamos haciendo esta casa, que subimos el muro para perder las referencias exteriores, me dice, arquitecto, me acuerdo de la azotea, del techo de la azotea del arquitecto Barragán. A ver, cuéntame, Pianito, nunca me habías contado. Sí, es que estaba arriba sentado con el arquitecto en su casa y de pronto una ramita del árbol de junto a su casa se vio a través del muro que habíamos subido, se veía el árbol de la casa de... Y entonces Luis Barragán le dijo, sube el muro 30 centímetros. Y Pianito le dijo, no, mejor corto la rama, ¿no? Y le dijo, no, eso no se toca. Sube el muro 30 centímetros. Entonces Cipriano le dijo, ¿pero para qué subimos el muro 30 centímetros? Pues tú súbelo 30 centímetros. Lo subió 30 centímetros Pianito, y ya que lo tenía subido, se volvió a subir con el Cipriano, se sentaron en una banquita y le dijo a Cipriano, ¿ves algo? No, dice, nada más el cielo. Ahora sí estamos en el edificio más alto de México. Entonces estas cosas pues sí te llaman la atención, cómo la arquitectura te protege para generar las vistas que tú quieras controlar, ¿no? Y obviamente pues si tienes
cuestiones urbanas que te agredan, pues las tapas y punto, y logras tu espacio interior. Después nos llegó un reto también interesante, un reto de un grupo de inversionistas que nos invitaba a hacer un edificio, pero en este caso era un edificio también muy grande, de 240 unidades, de 33 pisos de altura. En par hicimos 2 torres gemelas, las teníamos que desarrollar y construir nosotros. Ahí fue el primer ejercicio de estar consciente de la responsabilidad de hacer una raya en el papel, puesto que se traduce en un muro o en una trave o en un detalle. Aquí lo que se nos ocurrió que era importante en vivienda, en residencial, es que si tú estás hablando de 240 departamentos iguales, que además van a ser cero monótonos, porque son 240 familias que difícilmente se van a ver entre un y otro, entonces pues tú tienes tu casa y cada quien su casa, de manera que puedes aplicar el módulo y puedes hacer un espacio flexible, obviamente con mucha flexibilidad interior, de muros que se puedan, hicimos, ese departamento tenía toda una magia de sus zonas duras y sus zonas suaves para poder modificar, pero la repetición de elementos iguales, obviamente incluyendo la prefabricación de las fachadas y de las estructuras y de las ventanas y de los balcones y de los baños y de todo, nos llevó a un edificio sumamente exitoso que marcó en México una pauta, porque fue un edificio hecho en una economía mexicana que es parecida a la Argentina, que desgraciadamente hemos sido inestables económicamente durante muchos años. En esa época pues habíamos salido de una crisis muy fuerte en 95 y la inflación estaba alta, etcétera. Sin embargo, a través de un diseño consciente de repetición y de precompra, de precomprar, prepagar los elementos con anterioridad y ejercer acciones de construcción paralelas en planta y en el lugar, llegamos a un edificio que se terminó en tiempo y en forma y con una desviación presupuestal del 2%. Evidentemente, pues esto fue para nosotros un parteaguas de la responsabilidad que hay en los arquitectos para que se controlen los presupuestos de obra y evidentemente demostrar a los clientes y a los desarrolladores y a los ingenieros que hacer un buen proyecto desde el principio consciente y modulado, me refiero modulado a que no hay merma de materiales, que los despieces de los azulejos coincidan perfectamente con el ancho del baño, con que los lavatorios sean idénticos y todo, y no haya desperdicio de nada. Aquí llegaban las cajas de azulejos, las cajas de piso, de losetas, se aplicaban con cero merma. Las placas de mármol en los elevadores con cero merma llegaban precortadas. Los cristales llegaban armados con su cancelería y se montaban. Algo que ahorita, después de 20 años, resulta ya casi una necesidad, pero que fue un ejercicio que nosotros lo vivimos porque éramos corresponsables del proyecto, de la coordinación y de la construcción así mismo. Ahí ven a mis hijos, que es cuando empezaron sus pininos de arquitectos en preparatoria, pero ya los puse yo a trabajar en el verano, cuantificándome baños, cuantificándome elevadores, ayudando en lo que pueda, y yo creo que de ahí empezó a nacer su natural vocación para después ser compañeros de mí en el despacho. Este edificio nos los encargaron un sindicato muy, muy conflictivo mexicano. Se veían venir manifestaciones al final de este edificio, por eso ven a la izquierda que el edificio tiene un gran basamento ciego, porque pues está listo para recibir la tranquiza urbana, los grafitis, etcétera, que ha vivido. El material es un material de precolado de concreto, color natural, y aquí volvemos a ver eso de simplificar con el basamento, tratar de ser muy ordenados en la forma, y tratar de ser muy responsables en la herencia, a pesar de si el graffiti es un elemento como que digno y honesto que mantenga. Esto que van a ver es interesante. Me invitaron en el 2006 a Mendoza, a su ciudad, donde estamos hablando ahorita. Y me invitaron a ver un terreno justo en esta ciudad, que le llaman Maristas. Ustedes igual saben qué había ahí, pero es la calle entre Don Bosco, en la calle, ahí veo, pues hay Reyes, calle de la Renta, etc.
esta manzana, este centro de manzana, lo había apalabrado, porque creo que no cerró la operación, un grupo español. Y ese grupo español nos pidió que hiciéramos un conceptual muy, muy básico para hacer una zona residencial. Yo no sé el tema, la verdad, reglamentario, nunca, sí nos dieron algunos gáligos de relación, como para no agredir el contexto perimetral de remetimientos, y por eso nosotros, un poco previendo esos remetimientos, propusimos estas dos placas, que es un concepto muy, muy básico que lo iba a usar el desarrollador para poder armar su grupo de inversión y hacer el proyecto. Desgraciadamente, en 2008, como ustedes saben, España cayó en una crisis económica muy fuerte y pues sí les pegó durísimo a los inversionistas españoles y nos cancelaron esta operación. Se quedó simplemente en unas meras ideas conceptuales y con las ganas y la verdad, mi viaje inolvidable a Mendoza, que recuerdo perfectamente sus arriates, sus ríos internos, ¿cómo le llaman ustedes? Pero, o sea, es una ciudad, la verdad, riquísima y buenísima, con la que me gustaría muchísimo regresar. Ahí disfrutamos mucho de los viñedos, de los vinos. Yo tengo también mucha afición al vino. Entonces, bueno, pues Mendoza para mí es un gran imán que espero pronto poder regresar. Qué interesante, Bosco, que hayan podido hacer un anteproyecto, ¿no es cierto?, para nuestra ciudad, que por supuesto el terreno reconocemos los que hemos vivido en Mendoza, y hay muchos seguidores en estos momentos en el canal de YouTube que así lo están diciendo también, ¿no? Reconocemos ese terreno, se encuentra en Garibaldi, en Avenida San Martín, perdón, y Alem, ¿sí? Y bueno, qué interesante que haya podido estar en nuestra ciudad con, al menos, proyectando la parte de anteproyecto, y que haya podido recorrer nuestra zona de vitivinicultura y de bodegas, que es parte de nuestro patrimonio cultural y arquitectónico, por supuesto, de nuestra ciudad. Queremos contarles también a la audiencia y a ustedes como disertantes que en estos momentos nos están siguiendo más de 100 personas en el canal de YouTube. Agradecemos a todos los que nos están poniendo sus comentarios y preguntas, que van a ser respondidas por los arquitectos al finalizar la disertación. Y bueno, contarles un poquito que también por una cuestión de tiempo, sabemos que tienen algunas palabras y algunas obras preparadas, Lázaro y Sebastián. Sí, vamos a pasar muy rápido entonces, ya me estoy acabando el tiempo. Esto es en Acapulco, después Reforma a la derecha, México, un edificio de lofts, que es es un edificio de 40 niveles de lofts de doble altura. Otra vez la riqueza del espacio interior aplicado en un edificio vertical. Otro que un poquito es un edificio de oficinas. Este no se ha construido y sumaba el ancho de estas placas, pero su expresión era en estas placas formalmente sencillas. Esta es una promoción que hicimos con el gobierno de México para poner un detalle color en medio de Tlalnepantla, que es una ciudad muy, muy gris en México. Se quedó en proyecto también, pero era un poquito una expresión de cómo el precolado, también aplicado con color, se puede llegar a un tema de expresión y poniendo literal lo que era la oficina originalmente, una flor en el asfalto, ¿no? ¿Por qué no explicas este concepto, Lázaro? Que les explique este concepto y ahorita alterno otra vez. Cuando llegamos a este terreno, la verdad es que era un lugar impresionante de puros árboles, era un cerro increíble. Entonces ahí nos dimos la tarea de ahora sí que romper un poco con lo que veníamos haciendo, y también se vale como arquitectos experimentar. Entonces, estando en el terreno, justo esas piedras que ven a la izquierda en la imagen, las agarró mi papá y las puso encima y dijo, pues, ¿por qué no hacemos esto? Al principio pues nos reímos, pero dijimos, pues vamos a meterle, y la verdad es que acabó siendo un proyecto súper interesante, que al final el cliente, pues gracias a ese proyecto, pues pudo vender mejor el terreno, pero no se construyó nada. Pero la ventaja de esto es que nosotros se nos hacía un pecado poner muchas casas o edificios por todo el terreno.
Entonces, ahí como ven el croquis en medio, pues ves que concentramos el desplante para, pues ahora sí que dejar todo el área verde, los árboles, hacer recorridos de bici y todo este tema. Aquí, pues, si ven, pues aquí estaba cómo se solucionaba este edificio, que eran unas rocas con una piel, pues era como un laminado multiperforado, y aquí pueden ver un poco los renders, ¿no? Cómo se veían en ese lugar, que era espectacular, y porque uno de los grandes pecados que hemos hecho en México, bueno, la gente, se ha crecido sobre los cerros, las viviendas, entonces se ha acabado, ahora sí que el área natural. Entonces, era un poco como darle un detalle a la naturaleza, ¿no? Esta parte, esto es un poco una expresión de cómo los conceptuales, de repente, en realidad, un concepto fuerte, un concepto definido le da personalidad a los edificios. Aquí voy a pasar algunos ejercicios de esos conceptos. Esta es una iglesia que hicimos en un lugar que se llama La Primavera, en Culiacán, en México, con una planta que parte, digamos, de una parte clásica, pero con una formalidad geométrica muy, muy interesante. Luego este edificio es un edificio en Miami, en un terreno muy delgadito, es un terreno de 20 metros que quitando las laterales de 2,5, pues te quedaban 12 metros de ancho de edificio. O sea, y en esos 12 metros, por 200 metros de altura, tienes que hacer los departamentos. Aquí lo que nos lleva es hacer departamentos y metimos el ingenio mexicano de la estructura para hacer una estructura a 5 niveles. Hay veces que cada losa está a cada 5 y hay 5 pisos colgados de la losa de arriba. Ves en el render de la derecha el interior del edificio, que lo que quería el desarrollador es la mayor cantidad de vista. Entonces, en la parte de la sala prácticamente no hay columnas. También en esto algo importante es que, como ven, todos los edificios en Miami son muy horizontales, ves losa, losa, losa. O sea, aquí dijimos, ahora sí que enmarcar esos 4 niveles o 5, dábamos esa como simplicidad formal otra vez, ¿no? Y no repetir lo mismo que se hacía en Miami. Esta es en Mayacobá, unas casas que hicimos para el Rosewood. Al final no se construyeron, pero igual pues, mantienen un poco esa simplicidad formal, y pues, usamos el material que predomina ahí en Cancún, que es una piedra como mármol. En Metepec, unas viviendas que en vez de hacer un desarrollo de puras casitas, decidimos igual desplantar solo 6 torres y dejar pura área verde. Y fue un éxito en ventas. Obviamente también protegido por una barda perimetral que le dé interior para poder después ya transparentarte en la parte interior. Sebastián. Este era un concepto muy interesante en el cual teníamos que juntar 3 conceptos que eran las personas, los toros y los caballos. Al principio el cliente quería tener sus caballerizas por aparte, la plaza de toros de 30 metros de diámetro la quería tener en otro lado, y se nos ocurrió, ¿por qué no integrar las 3 en un solo espacio, en un espacio cóncavo, donde los muros que te abrazan y te acogen, con una vista a una presa, lo hizo un espacio increíble donde tienes una terraza hasta arriba, tienes las caballerizas en la parte del medio, y es un espacio muy, muy, muy sereno. O sea, los caballerangos, la gente que vive en el rancho actual, los peticeros, lo que dicen es que se la viven ahí. O sea, ellos, en vez de irse a la casa, o les encanta estar ahí porque dicen, es que siento que me acogen como si me abrazan, ¿no? Un lugar que es muy para tomar mate. Y lo que es muy interesante aquí es que el cliente, nosotros ya teníamos lista la paleta de colores para cuando, esto está en el Bajío, en Aguascalientes, y es muy interesante porque nosotros teníamos pues igual colores fuertes, porque en el Bajío con el sol seco pues nos pedía un color intenso, ¿no? Y a la hora de llegar al rancho, ya a la hora de pintar nuestras muestras de colores rosas mexicanos y así, el cliente, oye, es que lo pinté así, y nosotros, ¿cómo? No, es que vi el color del piso y de la tierra sucia y se me ocurrió. Y qué interesante es ver, por ejemplo, cómo agarra esa tonalidad a la izquierda, y a veces pues hay que aprender a veces del cliente y hay que dejarse escuchar, y la verdad es que fue un éxito ese color. Al principio
nosotros pensábamos en colores fuertes, chillones, pero pues a veces el color responde a lo que el cliente ya conoce más que tú, ¿no? El cliente sí vivía en Aguascalientes,